Muy buenos días. Buen domingo, día del Señor. En este ya domingo 13 de marzo, año 2020. Hoy ya nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, este periplo especial que nos brinda la liturgia eclesial de la Iglesia Católica para vivirla en comunidad, en humanidad, en este sentido y ser cristiano. Que la palabra del Señor de esta jornada, de este domingo, nos acompañe a lo largo de toda la semana para dejar que su luz siempre nos haga ver la luz. Leemos en el libro de Génesis el capítulo 15. Hoy los versículos 5 al 12 y 17 al 18. Nos dice este texto: en aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Y replicamos con el Salmo 27, Salmo 26, 27 en paréntesis, diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Y nos cuenta el querido Pablo en este trocito de la carta a los Filipenses, capítulo 3, los versos 20 al capítulo 4, versículo 1. Dice el querido apóstol: hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde guardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Nos narra Lucas en su Evangelio hoy, capítulo 9, versículo 28b al versículo 36, lo que llamamos la transfiguración. Dice el querido Lucas: en aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.
sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, era Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Capítulo 15 del Génesis. La promesa hecha una vez más a Abraham de la gran descendencia, tierra y tener hijo. Son las promesas bíblicas básicas. Sería interesante leer todo el capítulo 15 de este libro del Génesis para entender el contexto, porque en la liturgia, en lo que hemos leído hoy, ya nos damos cuenta que el capítulo 15, los versículos 5 al 12 y después versículos 17 al 18. Nos quedan fuera los versículos del 1 al 4 y también dentro de esta misma lectura nos quedan fuera los versículos 13 al 16. Pero todo el capítulo 15 para entender la situación que tiene que ver con la promesa que se hace a Abraham, o en este caso a Abraham, que es como aparece el nombre. Luego será Abraham, el padre de multitudes, cuando la promesa se realiza. Sobre todo hoy en este texto, con la promesa, sobre todo la descendencia, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Esa es la pregunta de Abraham. Y se va a hacer un ritual propio de la época, propio de la cultura, que es partir un animal y mitad, y después pegarle fuego al animal. La persona que hacen el contrato, la promesa entre sí, tienen que estar en medio de esos animales. Y lo que indica es, si alguien falla a este pacto, a esta alianza, seremos descuartizados como estos animales que están de lado y lado. Esa es la promesa que se hace. Se toma ese ejemplo, ese símil para la promesa que el Señor va a hacer con Abraham. Y es interesante que mientras Abraham duerme, porque tiene miedo, tiene terror, la noche ha caído, eso es parte de toda esa simbología, va a venir la antorcha de fuego y va a pasar el Señor por medio de los animales. Y es interesante, digo, porque Abraham no está en medio de los animales como era la manera de hacer los antiguos pactos, pero el Señor sí está presente. El Señor siempre va a cumplir su promesa, aunque te duermas. El Señor, aunque con la fe que tenemos a veces puede ser tambaleante, y a Abraham le llamamos el padre de la fe, el Señor siempre está con la antorcha de fuego en donde están los animales descuartizados para decir: yo cumpliré la promesa, aunque haya miedo, aunque venga la oscuridad, aunque la noche sea oscura, el Señor lleva la antorcha. Esta es la simbología toda. Y a Abraham despertando, ya hemos visto, se va a consolidar. Ciertamente no está entre los animales descuartizados, pero sí la promesa se va a manifestar hacia el querido Abraham en su descendencia y en la tierra a tener, posteriormente por otros, que no será Abraham, pero se mantiene la promesa. Así nos invita también el Salmo 26 o Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré, quién me hará temblar. Y lo importante, miro yo en este Salmo para esta liturgia de hoy, lo de buscar el rostro del Señor. De hecho, dice: ten piedad, oigo en mi corazón, en mi interior, busca en mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. ¿Qué será la experiencia que van a tener Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración? La experiencia de ver el rostro del Señor. Notemos, si leemos a Mateo, si leemos a Marcos,
que van a centrar el resplandor, el brillo, lo límpido, lo incandescente, lo cándido, reflejado en los vestidos del Señor en la oración. En Lucas, que es que estamos leyendo hoy, dice el texto, empieza diciéndonos precisamente de esto. Su rostro cambió de aspecto, el rostro del Señor, que es lo que hemos de buscar, el rostro, la mirada, el encuentro con Él, para que su luz nos haga ver la luz, para que su rostro, como decimos en la oración final, que el Señor haga brillar sobre nosotros su rostro y nos conceda su bendición y su paz. Lo dice el libro de los Números, lo dice el Salmo 66. Es buscar el rostro del Señor. Nosotros y nosotras, pequeños satelitos dispersos por aquí, que recibamos la luz del rostro del Señor para poder iluminar. E iluminar después de la experiencia gozosa, transfigurante, de la metamorfosis, si queremos, de la metanoia grande, del encuentro con Elías, con Moisés, representación de la ley y los profetas, que van a reconocer en la persona de Jesús que la promesa del Señor se va a cumplir y se cumple en Jesús. Pero hay que bajar desde el Tabor, hay que bajar desde la montaña, para que el rostro que nos ha iluminado, también nosotros podamos transmitir esta luz hacia adelante, como la lamparita que guía nuestros pasos, que nos recuerda el Salmo. No podemos quedarnos en las tres tienditas hermosas, por muy gozoso que fuera el encuentro con el Señor. El gozo recibido con el Señor en la luz incandescente que nos ilumina y nos hace arder el corazón, es lo que hemos de bajar con el Señor a transmitirlo a los demás. Notemos también que Pedro, Santiago y Juan guardaron estas cosas, aunque no se le pide en el Evangelio de Lucas, en los otros dos sí, que guarden el secreto. Ellos lo guardaron hasta el momento que va a ocurrir la resurrección y las apariciones, y van a contar la experiencia gozosa, es decir, ya han visto el rostro del Señor. Si leemos el capítulo 9, nos vamos a dar que en este capítulo 9, que es el de hoy, en dos ocasiones, antes y después de esta transfiguración, el Señor anuncia que le van a matar. En la primera ocasión dice, y algunos verán, el Hijo del Hombre va a ser sometido, va a ser ajusticiado, morirá, al tercer día resucitará, y algunos verán su gloria. E inmediatamente después, hoy empezamos leyendo el versículo 28b, en el 28a, lo que dice es precisamente que algunos verán el rostro del Señor, la gloria del Señor. Pedro, Santiago y Juan ya tienen la experiencia marcada. Ojalá también en nosotros y nosotras se dé esta experiencia marcada del Señor, que aunque ahora no vivamos en la luz de su rostro, pero hemos sentido la experiencia en algún momento, en algún instante, en algún segundo de nuestra vida, de nuestro pasado o de nuestra actualidad, hemos sentido que nos brilla el rostro del Señor. Bajemos de nuestra montaña y empecemos a iluminar otros tantos rostros oscuros que se duermen en el letargo. Despertémosle con la luz incandescente de la mirada del Señor. Buen domingo para todos y todas. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.